Julia creció entre harina, cansancio y silencio. En la panadería de su madre aprendió a levantarse antes del amanecer y a no quejarse. El deber era una costumbre más fuerte que el hambre. Por eso, cuando su madre le dijo que debía casarse con Mateo, un hombre mayor y pobre, no preguntó nada. El horno se enfriaba, las deudas crecían y el banco ya no esperaba promesas. La frase "es lo mejor para todos" cayó como una piedra dentro de ella. De Mateo solo conocía rumores, que vivía solo al final de un camino de tierra, que había sido pastor y que no tenía fortuna. Algunos decían que era un buen hombre, otros, que la soledad lo había vuelto raro. Julia solo pensó que no lo amaba, ni siquiera lo conocía. El día que lo vio por primera vez llevaba una camisa blanca limpia, pero sin planchar. Su barba gris le daba un aire sereno, y sus ojos, entre miel y ceniza, parecían saber más de lo que mostraba. No era un anciano débil, como había imaginado, sino un hombre firme, con manos grandes, curtidas pero cuidadas. La saludó con respeto y la invitó a pasar. Dentro de su casa olía a madera y a pan recién hecho. «No voy a pedirte amor», dijo él con voz tranquila. «Solo te prometo respeto, un techo, y nunca levantar la voz». Julia no esperaba eso. Miró alrededor, la casa era sencilla, pero limpia, una mesa de madera, una manta doblada, una estantería con libros. Nada de lujo, pero tampoco miseria. Sintió una extraña calma. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque trabajas sin quejarte», contestó. «Porque sabes madrugar y no finges lo que no sientes. Y porque mereces que te digan la verdad». La frase quedó flotando. Julia bajó la mirada y, después de un silencio largo, asintió. Su madre soltó un suspiro que olía a alivio y resignación. Así se decidió su futuro. La boda fue un martes sin flores ni música. En la pequeña capilla solo estaban el sacerdote, los testigos y un viento que movía las hojas del olmo. Julia llevaba un vestido sencillo, Mateo, un traje oscuro que no era nuevo, pero estaba limpio. Cuando él le tomó la mano, su toque fue firme y cálido. No hubo aplausos, solo un silencio que dolía y, al mismo tiempo, liberaba. Esa noche, Julia llegó a su nueva casa con una maleta pequeña. Mateo le mostró la habitación y dijo: «Descansa. No te pediré nada que no quieras dar». Su tono era tan tranquilo que Julia no supo si sentirse agradecida o más confundida. La casa estaba ordenada con una precisión extraña. Sobre una repisa, un reloj de plata brillaba bajo la luz tenue. En una silla, una chaqueta de lana fina, demasiado buena para un hombre pobre. Julia no preguntó, pero lo notó. Los primeros días fueron silenciosos. Mateo salía al amanecer y regresaba al atardecer. No hablaba mucho, pero cada palabra parecía medida. Julia empezó a limpiar, cocinar y familiarizarse con los rincones. Un día, decidió amasar pan en la cocina. Sus manos recordaban el movimiento de la masa. Cuando Mateo la vio, se acercó. «Si la doblas así, quedará más aire dentro», dijo, y le mostró cómo hacerlo con suavidad. «¿Tu madre también hacía pan?», preguntó Julia. «Sí. Ella me enseñó casi todo», respondió, con una sonrisa que parecía venir de muy lejos. Desde ese día, compartieron el pan cada noche. Mateo comía en silencio, con una calma que no era tristeza. Julia empezó a notar detalles: él no bebía vino, ordenaba sus cosas con exactitud, y a veces escribía en hojas que luego quemaba en el patio. No sabía si era costumbre o precaución, pero en esa casa nada parecía al azar. El pueblo, mientras tanto, hablaba. Decían que Julia había sido vendida, que el matrimonio no duraría, que Mateo buscaba compañía antes de morir. Ella decidió no escuchar. A veces iba a ayudar a su madre en la panadería, y aunque su madre evitaba hablar de su esposo, se notaba que dormía más tranquila sabiendo que las deudas se habían detenido. Un domingo, mientras tendía la ropa, Julia vio caer algo brillante del bolsillo de la chaqueta de Mateo, una pequeña llave de latón. La levantó y se la entregó. Él la tomó rápido y la guardó en el interior de la chaqueta sin decir nada. Su gesto fue demasiado cuidadoso.
Julia sintió curiosidad, pero prefirió callar. Desde ese momento, pensó en esa llave más de lo que quería admitir. Días después, buscando un pañuelo, encontró una caja de madera con una cinta vieja. Dentro, varias cartas atadas con un lazo gris. El sobre de arriba tenía un perfume tenue. No estaban firmadas. Julia las volvió a guardar sin leer, pero desde entonces el silencio de la casa le pareció más espeso. Cada tarde, Mateo traía algo distinto, una fruta poco común, un libro nuevo, o pan de una panadería que no era del pueblo. Cuando ella le preguntaba de dónde venía, él respondía, de la carretera. Y nada más. Julia empezó a sospechar que ese hombre, que todos creían pobre, escondía algo más profundo que el dinero. Una tarde de lluvia, Mateo llegó empapado. Julia le ofreció una toalla. Él la miró con una ternura discreta. No tienes que cuidarme, dijo. No lo hago por deber, contestó ella. Mateo sonrió apenas. Entonces estamos aprendiendo a vivir, susurró. Esa noche, Julia soñó con una puerta en medio del olivar. En el sueño, la puerta tenía el mismo color de la llave. Despertó sobresaltada y anotó en su cuaderno, hay algo que no me dice, pero me mira como si quisiera hacerlo. Los días pasaron con una rutina que se volvió familiar. Mateo salía con su chaqueta fina, regresaba al anochecer y se sentaba a leer. Julia horneaba pan, barría el patio y miraba el olivo desde la ventana. A veces lo observaba escribir en su cuaderno con gesto concentrado. No era la vida que soñó, pero había paz. Y algo dentro de ella empezaba a cambiar, el rechazo se transformaba en curiosidad. Un viernes, al regresar de ayudar a su madre, encontró a Mateo frente al reloj de plata. Lo tenía abierto, observando el mecanismo. ¿Funciona?, preguntó Julia. Sí. Solo lo limpio. Fue de mi padre, respondió, sin apartar la vista. ¿Murió hace mucho? Hace más de 20 años. Pero dejó cosas que tardan en morir. No dijo más. Julia entendió que aquella casa estaba llena de cosas que él aún no quería explicar. Otro día, mientras planchaba, notó la etiqueta de una camisa, era de una tienda de la capital. El tejido era caro. Julia frunció el ceño. ¿Cómo podía permitírselo un hombre pobre? Guardó esa duda junto a la llave, las cartas y el reloj. Cada pieza encajaba demasiado bien para ser casualidad. Un domingo, Mateo le propuso ir al mercado de la ciudad. Julia aceptó. Allí lo vio saludar a varios comerciantes con confianza. Compró especias, frutas y un cuaderno de tapas de cuero. Pagó sin regatear. Julia notó su seguridad. No era el gesto de un hombre que cuenta las monedas. Al volver, él le dijo, te acostumbrarás a mi manera. Todo tiene su tiempo. Esa noche, cuando él se durmió, Julia abrió su cuaderno y escribió, no es pobre. Y si lo es, su pobreza es una elección. Luego cerró el cuaderno y apagó la vela. Pasaron días tranquilos, pero algo empezó a cambiar. Una tarde, al barrer bajo la cama, encontró un papel doblado, un mapa con 3 cruces y una fecha antigua. No decía dónde. Julia sintió un escalofrío. Lo guardó en su delantal. Cuando Mateo volvió, él la miró unos segundos más de lo normal, como si supiera que algo se había movido en la casa. Durante la cena, el silencio fue diferente. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?, preguntó él sin levantar la voz. Julia dudó. A veces pienso que no te conozco. Y sin embargo, te he dicho la verdad. ¿Toda? Mateo sonrió con tristeza. La verdad entera necesita tiempo. Y valor. Esa noche, Julia no durmió. Se quedó mirando la sombra del olivo que el viento movía sobre la pared. Pensó en la llave, en las cartas, en el reloj y en el mapa. Cada cosa era una puerta. Pero aún no sabía cuál se abriría primero. Cerró los ojos. En el silencio, escuchó el tic-tac del reloj de plata desde el salón. Era el sonido de algo que seguía vivo, esperando. Y sin saberlo,
en esa casa tranquila donde nada parecía cambiar, el secreto que nadie imaginaba ya había empezado a despertar. El amanecer llegó con un aire distinto. Julia despertó antes que el gallo y escuchó el viento rozando las ramas del olivo. El tic-tac del reloj de plata seguía marcando el ritmo del silencio. Mateo ya no estaba en la cama. Escuchó pasos afuera, el ruido del portón que se abría y luego se cerraba despacio. Desde la ventana, lo vio caminar por el sendero con su chaqueta fina y su paso sereno. Siempre salía temprano, pero esa mañana llevaba una bolsa pequeña que nunca había visto. Julia se quedó mirando hasta que desapareció entre los árboles. Sintió una inquietud que no sabía explicar. Bajó a la cocina, encendió el fuego y preparó café. Mientras lo hacía, sus ojos cayeron sobre la estantería del salón. Allí, junto al reloj, había una pequeña libreta negra que antes no estaba. Dudó unos segundos antes de tomarla. No tenía nombre. Las primeras páginas estaban llenas de números y fechas. En una esquina, una frase en letra firme: no todo lo que se pierde está enterrado. Esa frase le revolvió el alma. Cerró la libreta rápido, con miedo de haber cruzado una línea invisible. La devolvió exactamente al mismo lugar y se sentó junto al fuego. Durante el desayuno, el reloj seguía sonando, pero el tiempo parecía detenido. A media mañana, decidió ir al pueblo. La panadería olía a mantequilla y a esfuerzo. Su madre, con las manos cubiertas de harina, la recibió con una sonrisa cansada. ¿Cómo estás, hija?, preguntó sin levantar la vista. Bien. Mateo es, tranquilo, respondió Julia. Eso es mejor que un hombre ruidoso. Julia asintió. A veces creo que guarda más de lo que dice. Su madre soltó una pequeña risa. Todos los hombres guardan algo, Julia. Algunos secretos pesan menos que otros. Pasaron la mañana trabajando. Cuando Julia regresó a casa, el sol ya caía detrás de los olivos. Mateo aún no había vuelto. En la mesa había una hoja doblada. Su nombre estaba escrito con tinta firme. He ido a la colina. No me esperes para cenar. Esa colina estaba al norte, donde el camino se perdía entre viñedos y ruinas. Julia sintió el impulso de ir, pero se contuvo. No quería parecer desconfiada. Sin embargo, la llave volvió a su mente. Esa pequeña pieza de metal era ahora una sombra que la seguía en cada gesto. Esa noche, apenas pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas y el reloj parecía latir más fuerte. Cuando Mateo regresó, el suelo crujió bajo sus pasos. Julia fingió dormir, pero su respiración la traicionó. Él se detuvo junto a la cama. Durante unos segundos, todo fue silencio. Luego escuchó su voz baja, casi un susurro. No tengas miedo, Julia. A veces, el pasado llega antes que el amanecer. Al día siguiente, la rutina volvió, pero la calma no. Julia empezó a observar más. Notó que Mateo, cada vez que regresaba de la colina, guardaba algo en un cajón cerrado del aparador. Una tarde, cuando él salió a cortar leña, se acercó con el corazón latiendo fuerte. El cajón tenía cerradura. Probó abrirlo con cuidado, pero no se dio. Entonces recordó la llave. Rebuscó en la chaqueta que colgaba en el perchero. La llave estaba allí, fría como la duda. La tomó, temblando, y la metió en la cerradura. Giró sin resistencia. Dentro, solo una caja pequeña y una foto vieja. En la foto había 3 personas: Mateo, mucho más joven, una mujer de cabello oscuro y un niño con los mismos ojos color miel. Detrás, una fecha escrita a mano: Granada, 1989. Julia sintió un nudo en el pecho. En la caja había monedas antiguas, un anillo de oro y un papel con el mismo dibujo del mapa que había encontrado días antes. En la esquina inferior, un sello oficial medio borrado. No entendía su significado, pero intuía que no era poca cosa. Cerró todo deprisa al escuchar pasos fuera. Guardó la llave en su bolsillo y fingió estar limpiando la mesa cuando Mateo entró.
Él la miró con su calma habitual, pero sus ojos tenían algo distinto, una sombra de sospecha. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo ordenaba un poco. Mateo la observó un momento más, luego sonrió leve. No tienes que ordenar lo que no entiendes, dijo antes de subir las escaleras. Julia sintió que esas palabras eran más advertencia que consejo. Su respiración se aceleró. Esa noche, mientras él dormía, pensó en la foto, en el niño, en la mujer desconocida. ¿Había tenido una familia? ¿Qué había pasado con ellos? Y sobre todo, ¿por qué fingir pobreza si no lo era? Al amanecer, Mateo no estaba. Julia decidió seguirlo. Caminó por el sendero que llevaba a la colina, con la capa cubriéndole los hombros y el corazón golpeando como un tambor. La niebla cubría el valle. A mitad del camino, escuchó el sonido de una pala clavándose en la tierra. Se escondió detrás de un olivo y lo vio. Mateo cavaba junto a una vieja piedra. A su lado, una caja metálica. La abrió y sacó algo envuelto en tela. Julia no podía distinguir qué era. Él lo miró un instante y lo volvió a enterrar. Antes de tapar la tierra, se persignó lentamente. Julia retrocedió, sin hacer ruido, y regresó corriendo a casa. Cuando Mateo volvió al atardecer, ella fingió estar preparando la cena. Él entró con la ropa manchada de polvo. ¿Has salido hoy?, preguntó con voz suave. Solo al mercado, mintió. Mateo asintió, pero su mirada se detuvo en sus manos, que aún temblaban. No me gusta la mentira, Julia, dijo al fin. El tono no era una amenaza, pero bastó para que el aire se volviera pesado. Entonces dime la verdad tú, respondió ella, enfrentándolo por primera vez. ¿Quién es la mujer de la foto? ¿Y el niño? El silencio que siguió fue tan largo que el reloj pareció detenerse. Mateo bajó la mirada, respiró hondo y dijo: Mi esposa. ¿Y mi hijo? Julia sintió un golpe seco en el pecho. ¿Dónde están? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Desaparecieron hace 20 años. Y nunca los encontré. Julia retrocedió un paso. Su voz sonó temblorosa. ¿Y el mapa? ¿Y el dinero? El mapa es lo único que me quedó. Me lo entregó un amigo antes de morir. Dijo que allí encontraría algo mío, o de ellos. Pero no he tenido valor de abrirlo del todo. Las palabras de Mateo no sonaban falsas. Había en su voz una tristeza tan vieja que dolía. Julia lo observó en silencio. Por primera vez, no vio un extraño, sino un hombre derrotado que aún buscaba una sombra del pasado. Esa noche, él durmió en el sofá. Julia se quedó despierta, mirando la llave sobre la mesa. Ahora sabía para qué servía, pero no sabía si quería volver a usarla. Afuera, el viento movía las ramas del olivo como si escribiera un mensaje en el aire. A la mañana siguiente, Mateo no estaba. La cama del salón estaba vacía y el reloj seguía marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. En la mesa, una carta. He ido al norte. Si no regreso, no me busques. Lo que oculté no era dinero. Era culpa. Julia dejó caer la carta. Corrió al aparador, abrió el cajón y tomó el mapa. Lo desplegó sobre la mesa. Las 3 cruces estaban cerca de la colina. Al lado, una palabra escrita con trazo nervioso: perdón. Miró hacia la ventana. El sol apenas despuntaba sobre los olivos. Afuera, la tierra parecía respirar. Julia sintió que el aire se espesaba, como si el secreto de Mateo estuviera a punto de salir a la luz. Tomó la llave, el mapa y una linterna. Abrió la puerta sin mirar atrás. El viento la golpeó en el rostro, y por primera vez desde su boda, sintió que el destino ya no la arrastraba, ahora era ella quien iba a buscar la verdad. El amanecer llegó frío, con una neblina baja que parecía arrastrar secretos. Julia caminaba sola por el sendero de tierra, con el mapa en una mano y la linterna en la otra. El viento del norte levantaba el polvo y hacía crujir las ramas del olivo. La colina parecía más lejana de lo que recordaba,
y cada paso le pesaba como si avanzara dentro de un sueño que no podía detener. Cuando llegó, el suelo aún mostraba las marcas de la pala. Allí, donde Mateo había cavado el día anterior, la tierra estaba removida y fresca. Julia se arrodilló y apartó la primera capa con las manos desnudas. La tierra húmeda se le pegaba a los dedos, fría, viva. Cavó sin pensar en el miedo, hasta que sus uñas rozaron algo duro. Era una caja metálica, vieja y oxidada, con un cierre que se dio al primer intento. Dentro había un cuaderno, una bolsa de tela y una fotografía doblada. El cuaderno tenía el nombre de Mateo Rivas en la primera página. Las letras eran de su puño y letra. Julia lo abrió con cuidado. El primer texto estaba fechado 15 años atrás. Perdí a Clara y a Luis aquella noche. Quemaron el camión y dijeron que fue un accidente, pero no fue. Nadie quiso escuchar. Tomé otro nombre. Juré no buscar venganza, solo verdad. Si un día alguien encuentra esto, sabrá que no fui cobarde, pero tampoco asesino. Julia sintió un escalofrío. Mateo no solo había tenido una familia, también un pasado borrado por la fuerza. Pasó las páginas. Había notas, dibujos, fechas, nombres. Parecía un diario de alguien que había estado huyendo. En la bolsa de tela encontró monedas antiguas y un colgante con una inicial grabada, L. Lo apretó en la mano. No sabía si llorar o seguir leyendo. Una sombra se movió detrás de ella. Julia se giró sobresaltada. Mateo estaba allí, con el rostro pálido y el abrigo empapado. Sabía que vendrías, dijo con voz baja. Julia no se movió. ¿Por qué me mentiste? Porque no sabía si eras capaz de soportarlo, respondió. Y porque yo tampoco podía mirarlo otra vez. Se acercó despacio. Su mirada no era de enojo, era de alguien que ha vivido demasiado con la culpa. Clara, mi esposa, era hija de un hombre poderoso. Cuando me casé con ella, lo perdí todo. Su familia nunca me perdonó. Dijeron que era un oportunista, un ladrón. Una noche, nos persiguieron por el camino. El camión se incendió. Pensé que habían muerto los dos. Pero después alguien me escribió una carta diciendo que el niño había sobrevivido. Julia lo miró, sin poder pronunciar palabra. ¿El niño? ¿Tu hijo? Sí, dijo, con la voz rota. Y creo que, ese mapa lo señala a él. Mateo se arrodilló junto a la caja y sacó la fotografía doblada. En ella se veía al niño de la foto antigua, pero mayor, de unos 20 años, con uniforme de trabajo. Detrás, un sello con la palabra Sevilla. He estado buscándolo toda mi vida, susurró. El silencio fue largo. Solo el viento parecía responder. Julia lo observó, intentando unir las piezas. De pronto, un trueno lejano rompió el aire y las primeras gotas empezaron a caer. Volvamos, dijo ella. No, respondió Mateo. Tengo que terminar lo que empecé. Abrió el cuaderno en la última página. Había una dirección escrita con letra nerviosa. Si no regreso, dile que nunca lo abandoné. Mateo guardó la nota en su bolsillo, cerró la caja y la volvió a enterrar con las manos. Julia lo observó en silencio, sin entender por qué sentía miedo. Cuando terminaron, él se puso de pie y la miró con ternura. Gracias por quedarte, Julia. Su voz tembló. Yo no merecía tu paz. Ella negó con la cabeza. No digas eso. Nadie merece ser enterrado vivo por su pasado. Mateo sonrió débilmente. A veces el pasado es lo único que somos. Comenzaron a descender la colina bajo la lluvia. La tierra se volvía resbaladiza y el viento cortaba la piel. A mitad del camino, Mateo se detuvo y se apoyó en el tronco de un olivo. Su respiración era agitada. Julia corrió hacia él. ¿Estás bien? Él negó con la cabeza. Solo, el cansancio. Trató de sonreír, pero su rostro estaba pálido. Prométeme que, si no llego, abrirás la caja otra vez. Hay una carta para ti dentro. Julia lo tomó del brazo, asustada.
no digas eso. Promételo. Lo prometo, susurró, sin fuerzas. Llegaron a casa empapados. Julia lo ayudó a recostarse. Mateo se durmió enseguida, con el pecho agitado. Ella se quedó a su lado, mirando el reloj de plata sobre la mesa. Las manecillas marcaban la medianoche. Afuera, la lluvia no paraba. Al amanecer, Mateo ya no respiraba. Julia lo supo antes de tocarlo. Había una paz rara en su rostro, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. Sobre su pecho descansaba el reloj, abierto, detenido en las 3:15. A su lado, una carta doblada con su nombre. La abrió con manos temblorosas. Julia, no fui pobre por destino, sino por elección. Todo lo que tenía lo guardé para buscar a mi hijo. Pero encontrarte fue como encontrar una razón distinta. No sé si me amaste, pero contigo aprendí a descansar. Si lees esto, busca en la caja. Lo que hay dentro ya te pertenece. N. Julia rompió a llorar. Las lágrimas caían sobre el papel y borraban la tinta. Abrió la caja que había traído de la colina. Dentro, además del diario y las monedas, encontró un sobresellado. Lo abrió. Era un documento notarial. Mateo había puesto la casa, las tierras y una pequeña cuenta de ahorros a su nombre. En la última línea, firmaba como Mateo Rivas Salcedo. Durante los días siguientes, el pueblo habló. Algunos decían que él había sido un fugitivo. Otros, que era un hombre con fortuna escondida. Julia no explicó nada. Enterró sus restos bajo el olivo, el mismo que los había escuchado en las noches de silencio. Pasaron semanas. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, vio a un joven de mirada clara y cabello castaño. Llevaba un sobre en la mano. ¿Usted es Julia?, preguntó. Sí. Mi nombre es Luis. Busco a un hombre llamado Mateo Rivas. Julia sintió que el aire se detenía. No hizo falta preguntar más. Los ojos del muchacho eran los mismos que había visto en las fotos. Él, ya no está, dijo con voz baja. Luis bajó la cabeza, apretando el sobre. Lo imaginaba. Hace meses recibí una carta suya. Decía que si quería conocer la verdad, viniera aquí. Julia lo invitó a pasar. Se sentaron en el salón, frente al reloj de plata, que seguía detenido. Luis abrió el sobre. Dentro había una copia del mapa y una carta con la misma letra firme de Mateo. Hijo, si lees esto, ya habré partido. Nunca te busqué por orgullo, sino por miedo. Toma lo que hay en esta casa y cuida de Julia como yo no supe hacerlo. El joven guardó silencio largo. Luego levantó la mirada y preguntó con timidez. ¿Lo quiso usted? Julia respiró hondo. Sí. Lo quise a mi manera. Al principio fue por deber, luego por ternura. Al final, por compasión. Luis asintió. Entonces no murió solo. Julia le mostró el olivo donde descansaba Mateo. Se quedaron en silencio, mirando las ramas moverse con el viento. El muchacho sacó el colgante con la letra L que Julia había guardado y lo dejó sobre la tierra húmeda. Ahora sí está en casa, susurró. Días después, Luis se marchó a Sevilla, pero prometió volver. Julia se quedó en la casa, cuidando el olivo y el reloj que ya no volvió a marcar la hora. A veces, al anochecer, creía escuchar los pasos de Mateo en el pasillo, o el suave sonido de una pala en la tierra. Una noche, escribió en su cuaderno. El amor llega cuando menos se espera. Yo lo encontré en un hombre cansado que escondía su verdad bajo la tierra. Él me enseñó que algunos secretos no se descubren para condenar, sino para sanar. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y miró por la ventana. El viento movía las hojas del olivo con un susurro que ya no le daba miedo. En el salón, el reloj de plata seguía detenido, pero Julia sonrió. Por primera vez, entendió que no todo lo que deja de moverse está muerto.